Muy buenas noches a toda la iglesia de Tiltil. Trataré de no ser extensivo en este saludo. Todos los días nos estamos comunicando de alguna manera, por lo tanto, un cariñoso saludo. Quiero pedir que me comprendan, quiero mandar un saludo también a mis hijas, a mi hijo, a mis nietos, a mi nieta, a mi bisnieto, que están en cuarentena y ellos no pueden venir. Un saludo también cariñoso a algunos hermanos que me han dicho que han podido escuchar y ver algunas de las cosas que acá hacemos en el nombre del Señor. Bien, gracias. Ahora vamos a lo que es lo principal, que es la palabra de Dios. Para eso yo he orado bastante y en el silencio Dios yo creo que me ha escuchado. Bien, en el nombre del Señor quisiera conversar con ustedes, con la iglesia de Tiltil y con quien escuche, sobre un tema que le da un título yo. Y ese título es Dos pandemias. Dos pandemias. Alguien se preguntará qué significa. Trataré de explicarlo brevemente en el nombre del Señor. Antes de conversar o predicar, yo le digo a los hermanos de Tiltil que haré un paréntesis en cada predicación y hago un paréntesis para que ojalá todos podamos entender, comprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta noche, el pequeño paréntesis será este. Todos sabemos lo que significa la fe. La Biblia dice que es confianza, creer, fidelidad, seguridad y una palabra muy importante, obediencia. Hay que tenerlo siempre presente. En Hebreo, en el capítulo 11, encontramos un amplio tema de lo que es la fe y sus positivas consecuencias. Sin embargo, es necesario decir que en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 2, dice, después usted lo lee completo, que no es de todos la fe, que no es de todos la fe. Esto no es una contradicción. Esta es una realidad que creo que todos sabemos. No todos tienen la misma fe y eso hay que saber entenderlo. Jesús, en más de alguna oportunidad, criticó a los discípulos por la falta de fe. Solamente voy a mencionar un caso. Cuando se levantó una tempestad, los discípulos van a Jesús y le dicen que están muy aterrorizados, porque si usted lee donde aparece esto, que está en el libro, en el Evangelio según San Lucas, se va a encontrar en Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesús le hace una pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? Estaban amedrentados. Este pequeño preámbulo es para invitarlo a que me acompañen a leer lo que serán los versículos que tomaré como referencia para, repito, unas pocas palabras. Busque, por favor, el que pueda, yo lo haré rápido. Éxodo capítulo 14, del versículo 10 al 14. Éxodo capítulo 14, del versículo 10 al versículo 14. Por el tiempo, yo a la iglesia le digo que me tomo tiempo para que ellos lo busquen, pero ahora no. En el nombre del Señor, verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que no has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Importante el 13. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta palabra la hemos escuchado en muchas oportunidades, Vuelvo a repetir, con la ayuda de Dios, lo importante de estas pocas palabras es transmitir fe a la iglesia. Fe a la iglesia porque, repito, estamos viviendo en medio de dos pandemias. El mundo y nosotros estamos soportando lo mismo. Una pequeña aclaración. Busqué en la Biblia la palabra pandemia, no la encontré, pero sí la palabra peste o pestilencia, que significan mortalidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Se habla a diario por todos los medios de comunicación de las dos pandemias. Primero, ¿qué es una pandemia? Resumido, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. No entraré en detalles técnicos de lo que significa más ampliamente pandemia, porque eso no lo domino. Lo dominan los expertos, los científicos, los médicos. Bien, veamos cuál es la primera pandemia. Sabemos que se llama coronavirus. ¿Qué ha significado el coronavirus? Ha causado cientos de miles de muertos y se cree que seguirá causando más en países del África y de otros lugares que recién se están conociendo sus consecuencias. Todos sabemos las consecuencias del COVID-19. Son mortales. Todos estamos usando mascarillas, yo la tengo guardadita por este momento. Sabemos que tenemos que guardar distancia uno de otro, lavarnos las manos no sé cuántas veces al día. Creo que no es necesario citar más cuidado para no contagiarlo. Quiero agregar de nuevo, la fe es sinónimo de obediencia. Por lo tanto, si obedecemos, estamos teniendo fe. La segunda pandemia, ¿cuál es? Lo están diciendo los expertos también. Es el problema económico. Son cientos los miles de casos de personas que ya han perdido sus trabajos en países tan importantes, por citar algunos, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, acá en América Latina, Brasil, Argentina. Son muchos más. Estas dos realidades no las podemos ignorar. No las queremos magnificar tampoco, porque eso sería falta de fe, pero tampoco podemos cerrarnos a la realidad. Jesús dijo en una oportunidad que si la fe fuera como un grano de mostaza, se moverían montes. Por lo tanto, ahí hay algo importante. Si alguien tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a la pandemia para y se acabarían las dos. Brevemente deseo retomar los versículos de Éxodo 14, donde el pueblo de Israel, sabemos, después que salió de Egipto, fue sometido a un problema de vida o muerte. Sabemos que cuando salió de Egipto, Dios no le permitió que salieran por un camino más plano, más derecho, porque se iban a encontrar con enemigos.
Usted lo ve en la Biblia para no alargarnos. Y los mandó que fueran al desierto. Este es un tema bastante amplio, lo que significa, y creo que no es necesario poder extenderlo más, porque todos tenemos y hemos escuchado en más de alguna oportunidad lo que significó salir de Egipto y llegar al desierto. Bien, aquí por ejemplo, vuelvo a repetir, todos sabemos lo que significa la fe. Todos sabemos eso. Ahora, creo que también todos sabemos lo que estamos escuchando. Lo que ahora yo le estoy de alguna manera relatando. Cuando el pueblo de Israel salió, tomó ese lugar. ¿Esto qué significaba? En forma muy resumida. Estar en el desierto significaba hambre, sed, calor, frío, muchos otros problemas. Habían salido de Egipto en forma rápida, como ustedes saben. Ahora, aquí viene algo. Los cercanos de Faraón se le acercan en un momento, especialmente los militares, y le dicen a Faraón el error que había cometido. Sin duda que Faraón los escuchó y le aclaran: ¿por qué dejaste salir al pueblo de Egipto cuando eran ellos los que hacían la tarea dura, la pesada, el trabajo duro? Ahora lo vamos a tener que hacer nosotros, porque no vamos a tener esclavos a quienes mandar, hombres y mujeres, a un niño. Bien, el faraón se da cuenta de esto, y como siempre lo digo a la iglesia, hay algo que nosotros a veces tenemos que ponernos en el contexto y en el lugar de que sucedieron las cosas. Faraón se convence, ordena que su ejército se prepare, un ejército muy bien armado, con toda la armadura de ese tiempo, carros especiales, todo tipo de armamento. Y aquí vuelvo a repetir, cuando pido que nos pongamos en el contexto, el pueblo de Israel lo formaban guaguas, niños, niñas, jóvenes, señoritas, personas de edad y ancianos, como siempre han habido. Y ellos no iban con un gran armamento. ¿Qué es lo que llevaban para el desierto? Sus mascotas, sus animales domésticos, sus ovejas, sus cabras. Eso era lo que llevaban. Llega un momento, como usted va a ver, y después cuando lea los versículos, se da cuenta que alguien, como siempre ha sucedido, miran hacia atrás. ¿Y qué pasa? Se dan cuenta que viene Faraón con todo su ejército. Y lo voy a decir con respeto. El pueblo de Israel o los israelitas que vieron esto no se pusieron a reír, no se pusieron a mofarse de Faraón. No. Tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Y en medio de ese temor, ¿qué hicieron? Comenzaron a clamar a Jehová. Tenemos que tenerlo en cuenta. Comenzaron a clamar. Y ahí cada uno hizo la oración que sin duda le nacía de en su alma. Ellos se daban cuenta que el único que los podría librar de Faraón y de ese ejército que venía era precisamente Dios. Estaban, y aquí vienen las dos pandemias que también vivió el pueblo de Egipto de alguna manera. Estaban entre el desierto y el mar. Se iban al desierto, ¿qué sucedía? Iban a morir de sed, de hambre, de frío. Ahora lo otro, la otra alternativa, ¿cuál era? Ir al mar. ¿Pero qué iba a suceder con ellos? Probablemente los que podían y sabían nadar podían entrar algo al agua. ¿Y el resto qué hacían? Se iban a ahogar. Se iban a ahogar. Bien. Vuelvo a repetirle, yo quiero leerles de nuevo para ir concluyendo porque no me gusta mucho alargarlo. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos
y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel tuvieron gran temor. Y dijeron a Moisés, aquí viene el reclamo que a veces hacemos. No había sepulcros en Egipto, que es lo que estamos viendo ahora de forma terrible. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros? ¿Pero qué le responde Moisés? Dijo al pueblo, no temáis, no temáis. ¿Por qué? ¿Qué razón había para decirle eso? Estad firme, le dice, y ved la salvación, cómo van a ser librados. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Y le agrega algo, iglesia, que por favor quiero que de alguna manera escuchemos. Jehová peleará con vosotros y estaréis tranquilos. Bien, hay alguien que pueda sentir miedo. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia. Si alguien tiene fe y dice, yo creo que me voy a librar de esta pandemia, dé gloria a Dios. Lo invito a que dé gloria a Dios, donde esté. Si alguien dice, yo sé que no me va a faltar el pan, ni el trabajo, ni el alimento, también lo invito que se ponga de pie donde usted esté, en la calle donde se encuentre, dé gloria a Dios, aunque lo miren. ¿Por qué? Porque usted tiene fe. Pero quiero hacer un llamado. Hay muchos hermanos, hermanas nuestras, que no tienen la misma fe, que no tienen la misma confianza, y tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, está la pregunta, ¿hasta cuándo vamos a vivir en medio de estas dos pandemias? Si nos escapamos de una, viene la otra. Vuelvo a repetir, invito a la iglesia a que lo meditemos. Invito al que escuche estas simples palabras, hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, sigamos pidiéndole a Jehová nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo, que nos ayude a salir, que podamos salir victoriosos y llegar el momento. No te voy a repetir de que nos vamos a reunir con mucha alegría, sino de que solamente vamos a poder decir, Dios nos libró, salimos de esto y tenemos que empezar en un mundo y en un Chile nuevo, lleno de amor, lleno de misericordia. Y lo último, unámonos unos a otros. Y si vemos que hay alguien que tiene alguna dificultad aún económica, hagamos algo. Cada uno sabemos cómo hacerlo. Doy gracias a Dios por estas simples palabras. Espero que ustedes las hayan comprendido. Son simples, son elementales, pero quiero que pensemos en algo. Tomemos lo que dijo Abraham como nuestro. Creámosle al Dios bendito que nos va a sacar adelante. Quiero invitar al que quiera acompañarme. Yo siempre digo que tengo mala voz y eso es cierto, a que cantemos una estrofa de un himno que siempre lo hemos cantado. Yo recuerdo en las predicaciones de la catedral de JBH Antiguo, desde la Quinta Normal hasta llegar a JBH, cantábamos muchas veces cuando Dios a la hueste de Israel. Acompáñenme a cantar, le repito, no lo voy a hacer muy bien, pero no se preocupe de lo que yo voy a cantar, sino de la letra. En el nombre del Señor. 163 es el número del himno, cuando Dios a la hueste de Israel. Y la última estrofa dice, y así por el mundo el hombre va, que camina la patria celestial. Pan y agua jamás le faltará, pues Jesús es el manantial. En el fuego de noche fue. Sigan ustedes cantando, sigan ustedes entonando esto que es tan hermoso. Cantemos el himno, aunque sea a la distancia, desde la primera estrofa, cuando Dios a la hueste de Israel
mandó al pueblo a vagar, pero nunca los dejó solos. Iglesia, nunca vamos a quedar solos. Aún en los momentos más difíciles hay alguien que nos va a tender su mano de misericordia. Estas son las simples palabras que quiero compartir con ustedes. Discúlpenme, no lo hago mejor, pero no importa. Lo importante, valga la redundancia, es que le creamos a la palabra de Dios. Agradezco a Dios esta oportunidad, a Él por estas simples palabras. Le doy como siempre honra y gloria hoy y siempre. Muchas gracias.